Buenas noches con todos y todas. Vamos a dar inicio a este encuentro científico. Les damos la bienvenida. Esta tarde nos hemos reunido para conversar sobre un tema que está en la coyuntura nacional. Es un tema no solo clínico, sino social también importante, que hemos denominado epidemia coronavirus, hechos y controversias. Buenas tardes a con todas y con todos. Les agradecemos mucho por su presencia. Hemos organizado desde el programa Andina Eco Saludable y el Centro de Investigación y Evaluación de Impactos sobre la Salud Colectiva, como parte del área de salud de la Universidad Andina, este evento y la presencia de ustedes, más quienes nos escuchan en streaming, creo que es importante como un espacio, una oportunidad para poder hacer una discusión profunda, objetiva, despojada de algunas distorsiones que podrían quizás darse por un desconocimiento, primero, del propio proceso de la epidemia y segundo, por el rol de los medios. Yo diría de buena fe en alguna medida, pero también mezclados con otras cuestiones. Mi papel es apenas hacer una especie de introducción de una temática sobre la cual creo que es muy importante que el país tenga un baño de, no sé si llamarle baño de verdad, pero al menos un baño de consistencia en el análisis de un problema que ha generado pánico, como toda epidemia de este tipo, genera temor, y todo eso hace parte del problema. Y creo yo, por tanto, que tenemos que pensarlo con mucha seriedad. Los problemas epidémicos que tienen un ciclo corto y que son aparatosos, que tienen una presentación aparatosa, no necesariamente en correspondencia de la imagen pública que tiene la epidemia con respecto a lo que es el real proceso epidemiológico, la real gravedad del problema, ni su escala tampoco. A veces en estas cosas hay una contradicción entre la escala real del problema y la dimensión real del problema con respecto a la apreciación colectiva que se hace, muy influida por la cultura y muy influida por los medios. De tal manera que se ha abierto una ola de temor en el país, en el mundo entero, es una ola de temor muy, muy impresionante, como pasa cada vez que viene uno de estos ciclos epidémicos y las familias como las instituciones se agitan, se estremecen y empiezan a actuar de una manera u otra. Yo sí quisiera posicionar algunos temas, ojalá luego de las valiosas exposiciones de los expositores de esta noche, del doctor Núñez y del doctor Cova, yo quisiera posicionar algunos temas de debate sobre el tema, y creo que seguramente las intervenciones de ellos nos van a dar mucho material para esto. Primero, la explicación o la comprensión real de que las epidemias de este tipo no se reducen al virus ni a vacunas y transmisión. Quien piensa que una epidemia, para entenderla, tiene que ser conocida solamente en términos de virus, transmisión, vacunas, etcétera, etcétera, quiere decir que no conoce lo que está sucediendo en el mundo actual con las epidemias. Entonces, el proceso de generación, de construcción de una epidemia es un proceso de construcción social, es un proceso de determinación social. La construcción de fuentes infectivas o de la infecciosidad masiva o no de un proceso epidémico, de un proceso transmisible, está socialmente determinada. No es un tema meramente reducido al espacio o a la dimensión biológica del problema. Sí, no estoy queriendo de modo alguno restar importancia al conocimiento profundo y refinado de los temas biológicos de cualquier epidemia. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que si solo vemos eso, estamos viendo apenas la punta del iceberg. Y no estamos mirando todo lo que explica por qué se construye. Y aquí entra un tema teórico de debate, no solamente frente a coronavirus. Es un tema múltiple de debate, y es el tema de las llamadas enfermedades emergentes o reemergentes. Globalmente estamos viviendo en el planeta entero un problema de enfermedades llamadas emergentes o reemergentes.
Las enfermedades emergentes virales, como por ejemplo la hepatitis, la influenza de diarrea, las diarreas por rotavirus, las bacterianas como la enfermedad diarreica aguda por Campylobacter o por Escherichia coli, gastritis por Helicobacter, etc. Estas son ejemplos de estas llamadas enfermedades emergentes. No estoy yo tomando un término que a mí me satisfaga, lo de emergencia o no, pero es un hecho, sí, es un tema de emergencia o no. Y los procesos reemergentes que también están creciendo enormemente o recreciendo, que son los procesos virales como el dengue y similares, enfermedades vectoriales como la fiebre amarilla también, como la rabia, o bacteriales como el cólera, difteria, leptospirosis, tuberculosis, etc. Es decir, tendríamos un error de pensar que el mundo epidémico de las transmisibles es un tema cíclico en que aparece súbitamente un brote de un tema, de un problema, de una epidemia que puede o no ser pandemia, y que esto es aislado de un conjunto de transformaciones que se están dando en el mundo, en los ecosistemas, en los microecosistemas de los agentes virales o de los agentes bacterianos, y que está siendo profundamente transformado por la realidad actual. Por tanto, hay que entender que los cambios de los socioecosistemas y la aceleración de formas destructivas ambientales del metabolismo ambiental son los que están, entre otras cosas, generando una dinámica, un condicionamiento. La reproducción viral y los mecanismos de transmisión, entonces, son apenas una parte del problema. Y van a ver ustedes con un ejemplo que voy a citar cómo es esto de importante, porque voy a tomar un caso que es un símil en la lógica de lo que ha sucedido, que es la pandemia que en el 2006, 2005, 2008 estuvo presentándose de AH1N1, y que yo la estudié en ese momento porque tenía una responsabilidad docente en Brasil y yo tenía que ir a un debate sobre el tema. El caso de la pandemia, de lo que originalmente se llamó fiebre porcina, así se llamó, los primeros días, pero detectado la globalización del nombre porcina, que era el nombre correcto para esa pandemia, se lo cambió en 72 horas gracias al impacto mediático. En 72 horas ya dejó de llamarse fiebre porcina, se pasó a llamar la AH1N1. Es decir, se redujo en la problemática de la producción al elemento viral, al elemento microbiológico. Entonces, esto nos hace pensar que son casos similares porque las mutaciones virales y las recombinaciones como el caso de la pandemia de AH1N1, entre el virus humano y aviar, se dio en un escenario donde tenía que haber una masa de genoma que permita en un tiempo corto una recombinación que tenga la fuerza para crear una nueva cepa viral. O sea, la nueva cepa AH1N1 pudo surgir porque se dio en un gigantesco criadero de cerdos, en donde había más de 1 millón de cerdos, en condiciones de cría, donde en las granjas Carroll de México, en la zona de las granjas Carroll, donde había un confinamiento masivo y sistemas de manejo peligroso y favorecedores. Entonces, alrededor de ese caso, yo quiero tejer algunas lecciones que nos dio esa problemática. Primero, el hecho de que se desconoció, se borró del planeta, inclusive potentes informes, como el de la Comisión Pew de la Universidad de Johns Hopkins, que estudió ya desde 2005 al 2006 los pasos previos que llegaron más tarde a la epidemia y que fueron olímpicamente soslayados. No estamos hablando de una universidad mexicana solamente, que sí hubo voces en México, pero estamos hablando de una potente universidad norteamericana de la Ivy League, la Hopkins, que estaba con su comisión de investigación sobre la producción animal con relación a este tipo de problemas. ¿Qué es lo que se aprendió de eso? Primero que era un hecho evidente que el condicionamiento que hace la acumulación de cría de animales industrial hace que haya las condiciones favorables para la recombinación genética. Primera cosa. Segundo,
hubo una complicidad institucional en el sentido de los silencios, las demoras, las exageraciones o las inhibiciones de temas y otros fenómenos que fueron ocultados. Hoy nomás el Times de Nueva York, el New York Times, tiene una noticia. En su edición de hoy, el New York Times informa al mundo que el doctor chino que dio la alarma temprana sobre el coronavirus ya hace meses y fue silenciado por las autoridades, falleció el día de hoy del problema del coronavirus. Ese es un hecho simbólica y realmente muy potente, porque exacto lo que sucedió con el caso de la fiebre porcina. ¿Qué pasó? Hubo una persecución volvamos a México, persecución a los denunciantes o invisibilización de los estudios que estaban señalando los gravísimos problemas como el de la Pew Commission. La OMS denuncia en la comunidad europea, digamos, hay una denuncia en la comunidad europea de que la OMS había generado en un consejo en donde había 4 de sus miembros que tenían algún tipo de vinculación, no estoy al tanto del detalle, con las empresas productoras de antivirales y de vacunas. Esa es la que dicta la pandemia 6, grado 6, que es el grado más grave de pandemia, y que hace que se declare la pandemia de lo que se llamó fiebre porcina y ahora se llamaba H1N1, que nadie entiende un demonio. ¿Qué es? Persecución, medios grandes propagan, ya les di el ejemplo. ¿Cuál será el poder de los medios que en 72 horas cambiaron el nombre de la pandemia? Que en todos los periódicos del mundo se hablaba de fiebre porcina, en 72 horas después se hablaba de AH1N1. Reducción radical. ¿Qué decía Pew, la Comisión Pew, sobre México? Noten las similitudes, vayan haciendo los paralelismos con el coronavirus. Producción animal a gran escala es muy peligrosa, al menos en la forma como se estaba dando en ese caso. Contacto prolongado de los trabajadores de la empresa en esas condiciones. 1,5 millones de cerdos maltratados, hacinados, compactados en un espacio reducido y sometidos a condiciones de estrés animal. Creación de bacterias resistentes en ese ambiente. Ese es el ambiente perfecto para la resistencia bacteriana. Gigante disponibilidad de genoma para que pueda haber la masa crítica genómica, para que pueda haber la recombinación viral acelerada. En este caso, virus a humano, virus aviar, en el cerdo hacen la recombinación hacia el H1N1. Comunidades expuestas y, entre otros regalos que nos hacen estas empresas, una verdadera hecatombe ecológica en los alrededores de esta producción, en esta región. Nada más para citar un ejemplo. Un verdadero lago de excrementos, un lago, óiganme bien, de excrementos, que significa, en el caso del componente de orina, significan una dosis de nitrógeno brutal para los ecosistemas que van a toda la red hídrica de la región. Entonces, no me voy a quedar porque yo tengo mucho interés de escuchar a nuestros distinguidos participantes, pero solamente les pido que hagan el símil con lo que está pasando actualmente en esta situación. Y fíjense, solamente miremos, yo traté de traer alguna cosa que pudiera darnos una idea del tema de escala, porque pareciera ser que se está acabando el mundo, ¿no es verdad? Es un pánico en el que de poco ya, desde Nueva York hasta Pimampiro, ya todos estamos embarcados en el terror de la pandemia y todavía aquí no hay ni siquiera un caso. En la China, hace 2 años, nada más para tomar un poco de estadísticas relativamente recientes de lo que pude conseguir, hubo 8.109 muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, 1.145 por suicidio, 13.300 por procesos ligados a polución. Bueno, en total, sumando estas por homicidio, 110, es decir, sumando estos trastornos de la aceleración de la economía, del crecimiento, de la modernización brutal del aparato económico,
generaron en un mes 22.694 muertes. Si dividen para 30, tenemos 780 personas diarias. ¿Ustedes oyeron algún rato en los medios un escándalo, una preocupación sobre la polución ambiental de la China matando gentes? Muchísimas más que las que están muriendo ahora, ¿no es verdad? Con lo cual no estoy diciendo que un país o una cooperación internacional no tenga que estar atenta ante un problema viral que es peligroso. O sea, no se puede dejar el coronavirus suelto, no se podía dejar ningún proceso epidémico sin atención. No estamos diciendo eso, pero estoy hablando del término de la relación entre la escala real y el nivel de angustia, de temor en la cultura, y segundo, el nivel de activación de los medios. Yo sé que Byron nos dará luces sobre esto, igual que José Luis, pero no hay una correspondencia entre la mortalidad y la letalidad de este problema transmisible, ni siquiera con otros problemas transmisibles, peor todavía con el bulto de la problemática epidemiológica. Y otra cuestión que hay que no descuidar es que aquí hay un juego muy, muy complejo, porque el otro día María José me contaba que en una calle escuchó a un muchacho gritar frente a un restaurante chino un insulto xenofóbico. Un muchacho de, no sé, 8 años, 10 años, gritando un grito xenofóbico: chino come ratas. ¿Ya? Es decir, resulta que ahora los chinos, por comer como comen, para mi gusto, una de las culinarias más espectaculares del planeta, junto con la mexicana, por ejemplo, justamente acusada de... Y nos olvidamos que nosotros comemos cuy, cuts, cazos, hormigas, es decir, como que hay un desdoblamiento, una especie de esquizofrenia, ¿no es verdad? Entonces ahora se convierte en tema xenofóbico. ¿Y quiénes son afectadas? O a quienes se pretende afectar, me parece a mí, habría que preguntarse, pero también me empiezo yo a preguntar si no tendrá esto que ver con la competencia voraz sobre el mercado mundial que este rato se presenta y que le viene como anillo al dedo una exageración del tema para afectar una economía que compite con la del propalador de esta cuestión mediática. Bueno, yo termino con eso solo.